Juan Cruz García, del área de comunicación del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Juan Cruz, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Cruz. Bueno, ¿cómo se llega a esta decisión? Porque entiendo que en algunos lugares, porque, a ver, el que entrega la habilitación para conducir son los estados municipales. Y aquellos que se rigen por la Ley Nacional de Tránsito, entre los requerimientos tienen no ser deudor de cuota alimentaria y ese tipo de cosas. Ahora, el retiro, interpreto que esto es el retiro del carné por no pagar la cuota alimentaria, ¿es así? Es Contanos. así, es así. Es una orden judicial, bueno, como para poner un poco en contexto, todas estas medidas fueron habilitadas por nosotros le llamamos el nuevo Código Civil de 2015, ya va a cumplir 10 años, no es tan nuevo, ¿no? Pero cuando se reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, incorporó algunas de estas herramientas, puntualmente la cuestión de las medidas para compeler a los deudores, y también hay deudoras de cuotas alimentarias, está en el artículo 553 de este Código Civil. Habla de medidas razonables y no las enumera de manera taxativa, entonces, bueno, se apela un poco a la creatividad de jueces y juezas de familia que deben hacer cumplir la cuota alimentaria. Ujú. Desde ese momento a esta parte ha habido un sinnúmero de medidas. La del retiro del carnet es una de ellas, que se resuelve la petición y se envía un oficio a los municipios, a la agencia de seguridad vial, a la policía y demás, para la suspensión y retención. Pero hay otras, por ejemplo, la prohibición de ingresos a estadios, clubes de fútbol, gimnasios, ¿Por la cuando misma se razón informa también, por por, deuda alimentaria? por deuda alimentaria. En Ajá. general, los expedientes de deuda alimentaria, eh, muchos de ellos se acuerdan en mediación, o sea que papá, mamá o papá, mamá, mamá acuerdan un monto, eso se homologa y después la persona, la contraparte denuncia el incumplimiento. Llega al juzgado de familia y dice, bueno, hace 2 meses que no cobro. La primera pregunta es, bueno, ¿qué sabe de la actividad del progenitor? Y ahí es cuando empiezan este tipo de medidas razonables. Y bueno, hace poco una dijo, y la verdad que hace kickboxing, practica boxeo, va a este gimnasio, gasta dinero en encuentros dentro de la Patagonia y demás. Bueno, una de las medidas fue la prohibición de ingresar a ese gimnasio y la prohibición de participar de encuentros. El hombre se puso al día con la cuota rápidamente. La prohibición de ingreso a clubes de fútbol o la prohibición de salida del país cuando, bueno, son con una Sí, posición Cruz, económica. Juan Cruz, Sí. ¿y por qué en este caso se decidió por el retiro de la habilitación para conducir? Porque no se O sea, informó que el esa y expediente. no otras, digo, otras Claro, porque es de acuerdo a la información que se aporta al expediente. Solo se informó que conducía el vehículo de la nueva pareja puntualmente. Es decir, ni siquiera tenía vehículo propio. Entonces, bueno, se empieza por este tipo de medidas o la suspensión de la línea del teléfono. Por ahí es un sinsentido retenerle el carnet cuando la persona utiliza el vehículo para trabajar y justamente puede llegar a reunir dinero para abonar la cuota. No era este el caso, simplemente se informó eso, que conducía el vehículo de la nueva pareja, así que se empezó por ahí. Pero bueno, es de acuerdo al caso concreto y a la información que se va aportando en el expediente respecto de las actividades que hacen. Ujú. La línea del celular es muy efectiva también. Ah, ¿y cómo es eso? Se suspende la línea, se le da de baja la línea, por lo mismo que se suspende el carnet, se le da de baja la línea hasta que se ponga al día con la cuota. Siempre las medidas son, Y no puede contratar ninguna otra línea más? y no puede contratar ninguna, se informa a las compañías para que no se le habilite una nueva línea a su nombre. Imagínate que cuando te quedas sin teléfono, bueno, tenés algún tipo de dificultad en esta sociedad tan, Sí, tan hipercomunicada. exactamente. Es una de las más efectivas, hay como un ranking de medidas efectivas, la Ah, del mira. teléfono es una de ellas.
Después La previsión de, me dejaste picando una pelotita y te voy a preguntar cuántas decisiones de estas características han ido tomando o en qué porcentaje de las causas judiciales que se inician por deuda alimentaria, digamos, por el no pago de los compromisos asumidos como, como cuota alimentaria, implican decisiones de estas características por parte de la justicia como sanción, ¿no? Hasta tanto regularice, ¿no? Y yo sé que a vos te gustan las estadísticas, así que algo tenía preparado. Ah, muy bien. Vamos a hablar del año pasado para hablar de año completo. Dale. Unas 1000 decisiones en, ya te digo, 18.000 causas de familia hubo el año pasado en toda la provincia. Hay 16 juzgados de familia, 18.000 causas. Gran parte de esas causas son violencia familiar y de género. La mitad, 9.000, el resto ya empiezan divorcios, alimentos y demás, y dentro de los alimentos hubo unas 1000 medidas que combinaron en su mayoría padres, hablamos de padres, pero también, como te decía al principio, hay casos que las madres son deudoras, que combinaron a los deudores a este tipo de medidas. Ese dato es toda la provincia de Río Negro, esas 18.000 Toda la provincia de Río Negro. Toda la provincia de Río Negro, sí. ¿Y hubo una que? Hubo una que fue la más drástica, que ocurrió en Cipolletti. El juez de familia lo envió preso los fines de semana. Tenía que presentarse en la comisaría cuarta de aquí de Cipolletti los viernes a la noche. Pasaba detenido hasta el domingo y salía de lunes a viernes a trabajar para pagar la cuota alimentaria. Funcionó bajo ese esquema varias semanas hasta que regularizó la deuda, porque no había otra forma, no hubo medida conducente a pagar la cuota, y bueno, el juez resolvió que preso los fines de semana y durante la semana trabajar para pagar la cuota. Otra de las medidas que está muy en boga es la subasta de vehículos. Cuando se informa que tienen vehículos, ha habido muchos casos, también aquí en Cipolletti, que se le subastan los vehículos y con el dinero se actualiza. Cuando se acumula deuda, porque hay casos. En este caso puntual del carnet debía 2 meses, creo que de agosto a ahora, 2 o 3 meses. Pero hay deudores alimentarios de años que acumulan deudas millonarias, y bueno, cuando se informa o se piden los informes al registro de la propiedad inmueble, al registro del automotor, hay autos que terminan subastados y autos nuevos. El último fue un Cronos, creo, que terminó subastado para pagar la cuota alimentaria. Me llamó la atención el dato que diste recién, esta causa en donde el juez lo que resuelve es retirar el carnet de la habilitación para conducir. Lleva 2 meses de atraso el pago de la cuota. Es una medida bastante dinámica, ágil, quiero decir, ¿no? Rápida. Sí. Es una medida que se resuelve Digo, apenas las causas por alimentos, evidentemente, son causas que se resuelven rápidamente, que ameritan una intervención, no solamente la intervención, sino una disposición del magistrado en términos de coerción o de sanción, digamos, para el infractor, pero con mucha rapidez, a eso me refiero, ¿viste? Y porque es casi como las causas laborales cuando está en juego el deber alimentario o el crédito. Bueno, son causas de las que depende el alimento de una persona. El derecho alimentario en el caso de niños, niñas, adolescentes está en toda la normativa internacional ya, así que incluso el Estado incurriría en incumplimientos internacionales si se demora o no es conducente con este tipo de causas que son prioridad, al igual que la violencia de género. Por eso cuando yo te hablaba de estas casi 20.000 causas del año pasado, la mayoría son alimentos y violencia de género. Ok. Gracias, Juan Cruz. A vos, Agustín, por el espacio. Muy amable. Juan Cruz García, prensa del Poder Judicial de la provincia de Río Negro.